Buenas noches. En esta ocasión traigo para ti 3 relatos de horror que seguramente llegarán a tu alma sin que puedas darte cuenta. Mi gran amigo Cario Lux Productions me ayudará a narrar estas historias, en la que espero sea la primera de muchas colaboraciones con otros canales. Espero que sean de tu agrado. En los suburbios de una comunidad bastante tranquila, vivía un hombre de aproximadamente 70 años. Era un biólogo retirado especialista en botánica, la ciencia de las plantas. Su única compañía eran las hierbas y flores que cuidaba con mucho celo en su jardín desde que se instalara en su casa 10 años atrás. No era una mala persona, pero era muy reservado y solitario, motivo por el cual los niños del vecindario habían creado todo tipo de mitos acerca de lo que podría ocurrirles si acaso cruzaban más allá de la cerca que circundaba el jardín del anciano, cuyo nombre era señor Witherspoon. «Hola, señor Witherspoon», saludó el señor Laurel, un divorciado de la casa de enfrente que siempre estaba elegantemente vestido. «Arreglando sus flores como siempre, ¿no?» «Sí, eso hago». La fría amabilidad del señor Witherspoon era bien conocida. Siempre se mantenía en absoluto aislamiento, si se excluye las veces que estaba obligado a buscar algo en las tiendas. El señor Witherspoon jamás hablaba con otras personas, y si alguna vez alguien le hubiera preguntado el motivo, seguramente habría respondido que prefería a las plantas que a la gente, porque éstas no pecaban y eran incapaces de causar el mal. Sea como fuere, el señor Witherspoon tenía un ritual que quizá podría llamarse social, el cual realizaba siempre una vez al año durante la noche de Walpurgis, la noche preferida de las brujas para salir. Cada víspera, el señor Witherspoon colocaba flores en 10 canastillas y después las repartía en casas diferentes. Llevaba años realizando este ritual, y los vecinos jamás atribuyeron una relación entre las entregas especiales de este anciano y los eventos extraordinarios que ocurrían apenas días después. Aquel año, como los anteriores, el señor Witherspoon salió por la noche y dejó frente a la puerta del señor Laurel la 10ª canastilla, donde le dejó un mensaje adicional en una tarjeta. Este decía: «Una buena bebida podría convertir a una tímida en una gran amante, y a una gran amante en una diosa sexual». Días después, la esposa de un contador murió en la casa del señor Laurel. Una semana más tarde, el oficial Parkson apareció en casa del señor Witherspoon. «Pase, oficial. Lo he esperado por años». El oficial Parkson se sorprendió de aquellas palabras. El señor Witherspoon lo invitó a pasar y puso a calentar agua para té. «Supongo que ya sabe que fui yo quien hizo llegar la mortífera hierba a manos del señor Laurel». «Así es, señor Witherspoon. La nota de la canastilla me hizo pensar inmediatamente en usted». «Bueno, oficial Parkson, es que ahora tocaba no cometer adulterio». «¿Cómo?» El señor Witherspoon sirvió el té en una taza y se la ofreció al oficial Parkson. «Cada año me encargo de castigar a quien haya faltado a uno de los mandamientos de la ley de Dios. La primera vez le ocurrió a un banquero que se amaba a sí mismo sobre todas las cosas. Luego a aquella señora que siempre blasfemaba. Y así hasta llegar al romance furtivo del señor Laurel con la esposa del contador». «Entonces, ¿ha hecho esto antes? ¿Ha matado más personas?» «Yo no las sé matar, oficial. Solo pongo el instrumento de la muerte a su alcance. Mis notas solamente estimulaban la maldad de las personas». «Pues me temo que deberé llevarlo a la estación de policía». «Claro, oficial. No me resistiré al arresto. Solo deme tiempo para arreglar mis asuntos». «Correcto, señor Witherspoon. Ponga en orden sus asuntos. Yo volveré después con la orden de arresto». El oficial Parkson bebió el té y salió del lugar para dirigirse a la comisaría. Mientras tanto, el señor Witherspoon sonrió. Lamentaba que esa muerte tuviera que ocurrir fuera de temporada.
Pero aquel oficial estaba a punto de levantar falso testimonio en su contra, y eso era una falta grave al decálogo de la ley de Dios. El efecto del té no tardaría más de 10 minutos. En la Francia del siglo XIX ocurrió uno de los casos más misteriosos en la historia de la música, particularmente de la ópera. Jean-Étienne Auguste Massol era un barítono del Conservatorio de París que gradualmente había logrado hacerse de una buena reputación. Ya había interpretado varios roles a lo largo de su carrera, y de hecho se hallaba en la cúspide. En el verano del año 1842, el Conservatorio de París decidió presentar la ópera Carlos VI, dándole a Massol un papel secundario pero muy relevante para la trama. Su papel sería el de un hombre que se hallaba oculto en el bosque de Le Mans, aguardando a que las cosas mejoraran para Francia en la guerra. Este personaje que Massol interpretaría vivía con una gran desesperación e impotencia el modo en que miraba a su país decaer ante el dominio de los ingleses. Massol había ensayado arduamente para interpretar su papel, pero no conseguía alcanzar la magnitud de las emociones del personaje. Finalmente, llegó la noche de la función, y Massol supo que a pesar de no haber perfeccionado su actuación en los ensayos, podría sacar lo mejor de sí mismo ante el público en vivo. La obra era muy interesante, y la audiencia estaba encantada con la trama. Finalmente, llegó el turno de Massol, quien comenzó a cantar tenuemente. Elevaba y disminuía el volumen de su voz, como si se tratara de un lamento doloroso. Entonces, interpretó con una gran energía cada palabra, logrando una armonía intensa. Las venas de la frente se le saltaban y su rostro enrojeció. Sus ojos lucían vidriosos. Massol estaba logrando la interpretación que tanto anhelaba. Fue entonces que llegó a un verso que requería expresar una gran cantidad de desesperación, odio, miedo e impotencia. Eran muchas emociones juntas, pero Massol lanzó el alarido exactamente como quería hacerlo. La interpretación de Massol era avasalladora. Realmente lo estaba haciendo con mucha pasión, mirando hacia arriba como si en verdad le pidiera a Dios que asesinara. Entonces, ante la mirada atónita de los presentes, uno de los tramoyistas cayó desde lo alto, perdiendo la vida al caer sobre el escenario. La función se suspendió y todos tomaron por una trágica coincidencia la caída de aquel hombre al vacío. Como en todo, el espectáculo debía seguir. Por lo tanto, al día siguiente hubo otra función. En esta ocasión, Massol dirigió su mirada hacia la audiencia, a un asiento que se encontraba vacío, y pronunció el verso: «Oh Dios mío, acaba con él». Justo en medio de la frase, un hombre de edad madura se sentó en el lugar vacío. En cuanto hizo contacto visual con los ojos de Massol, algo muy inquietante sucedió. El hombre soltó un grito ahogado, se colocó la mano en el corazón y comenzó a retorcerse en su asiento. El público presente dirigió su atención a aquel sujeto, solo para ver cómo caía muerto al piso alfombrado. Aquel hombre tenía cierta fama de bebedor y glotón, por lo cual la gente atribuyó su muerte a sus malos hábitos. Pero ya Massol sintió que algo estaba pasando con el verso que con tanta pasión interpretaba. Se convenció de no creer en supercherías, y la noche siguiente se mentalizó para interpretar su papel como el profesional que era. Nuevamente llegó al verso maldito, pero esta ocasión dirigió su mirada hacia la orquesta. No bien hubo terminado de pronunciar el verso, cuando un miembro de la orquesta comenzó a toser y a tomarse el cuello como si estuviera ahogándose. En cuestión de segundos, ese hombre cayó muerto. Nuevamente la función se canceló y Massol quedó tan conmocionado por aquella serie de hechos que se negó a volver a interpretar ese papel por el resto de su vida. Muchos años después, el emperador Napoleón III
llegó a París para celebrar el cumpleaños de su esposa Eugenia, por lo que el Conservatorio de París decidió volver a presentar Carlos VI para reafirmar la supremacía de los franceses y agradar al emperador. Tras bastante tiempo de insistir, lograron convencer nuevamente a Massol de interpretar el papel que había cambiado su vida. Massol, quien ya era un veterano de reputación intachable, salió junto con el director del conservatorio a recibir al emperador en la puerta. El carruaje llegó y Napoleón III descendió junto con su esposa. Apenas estaban a punto de saludar, cuando 3 estampidos hicieron volar hombres y caballos por los aires. Un grupo de anarquistas intentó asesinar al emperador, y aunque las fuerzas imperiales lograron contener el atentado, Massol nunca volvió a interpretar al hombre del bosque de Le Mans. Durante varias noches la pequeña Ariana pasaba revolviéndose entre las sábanas, pues el insomnio le imposibilitaba dormir hasta pasadas las 4 de la mañana. Cada noche ocurría lo mismo. No podía quitarse la sensación de ser observada por alguien que la miraba desde el rincón, oculto entre las sombras. Llevaba semanas así, y el calor veraniego solo empeoraba la situación. A veces escuchaba sollozos que provenían de la oscuridad, los cuales tardaban horas en desaparecer. No era hasta que la luz del alba comenzaba a filtrarse a través de las cortinas que Ariana podía conciliar el sueño. A las 7 de la mañana de cada día, la madre entraba a la habitación, iba a una de las esquinas y con el rostro lleno de consternación despertaba a su pequeño hijo para llevarlo a la escuela. No importaba cuánto le dijera para convencerlo, el pequeño insistía que cada noche algo se retorcía encima de su cama. Espero que estas narraciones te hayan agradado. Recuerda suscribirte a Walter's Horror para escuchar más historias de terror como estas. Recuerda seguir a Cario Lux en Twitter y añadir a Walter's Horror en Facebook. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.